y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La Falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España! En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas. De ellos, unos 20.000 han estado aquí, en Cuelgamuros, excavando el interior de la montaña para construir el Valle de los Caídos, un gran mausoleo en memoria de las víctimas de la Guerra Civil. La idea, del propio Franco, se puso en marcha en 1940. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y se le reconoce el derecho a elegir a su sucesor. La ley es aprobada por el 93% de los votantes. Es el primer pucherazo de la historia del régimen. Un año después de aprobada la ley de sucesión, el príncipe don Juan Carlos, hijo primogénito de don Juan de Borbón, titular de los derechos dinásticos de la Casa Real, viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones entre Franco y don Juan, ambos han acordado que Juan Carlos venga a estudiar a España. El problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44, 45 y 46, los más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan. La falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento. El extraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses, pero los salarios permanecen estables. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo al que culpa de la escasez. Las penurias y la mala situación de los trabajadores son aprovechadas por el gobierno vasco en el exilio para convocar una huelga en la industria vizcaína el 1 de mayo de 1947.
La huelga, que constituye un éxito, es seguida por 50.000 obreros. El gobierno envía al ejército para reprimir a los huelguistas. 4.000 obreros son detenidos. Este es el punto de partida del movimiento obrero de oposición a Franco. Este mismo año, el aparato de propaganda del régimen recurre al nodo para mostrar a los españoles la visión que del mundo obrero tiene su sindicato único, la Central Nacional Sindicalista, en la que están encuadrados obligatoriamente todos los trabajadores. Los productores que integran la orquesta a 260 metros de profundidad dan una audición de música española ante más de 700 mineros para deleitarse con este regalo de arte que les hace con feliz iniciativa cultural la Central Nacional Sindicalista. El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40, el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España. La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo. La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1948. Franco, que empieza a ganar la batalla de su supervivencia en el poder gracias a la Guerra Fría y la consiguiente suavización del aislamiento internacional de España, se decide, tras 12 años en el poder, a poner su cara en las monedas españolas. pesetas. 3.500.000 pesetas acaban de anunciar. La lotería de Navidad es la única vía que tienen los españoles para acceder al mundo de los sueños. Para casi todos, el sueño es el mismo, que les toque el gordo, para salir de pobres. Los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben, después de tantos años, el hambre y las penurias. Esa esperanza se cumplirá a mitad de la década, cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan. En la década de los 50 se inicia el éxodo del campo a la ciudad de los campesinos. En ese momento, casi la mitad de la población española vive del campo, pero las malas cosechas de los últimos años no dan para comer. Los jóvenes abandonan la tierra.
Pasados los peores momentos del aislamiento internacional a la dictadura, Franco confía en vencer el recelo de las potencias democráticas hacia su régimen. En el Palacio del Pardo, Franco rige y gobierna el destino de los españoles y vela su paz fecunda, como fue Adalid en la hora de la dura batalla. Las buenas noticias para él comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946 habían abandonado el país regresan después de que la ONU suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953 se firma en Roma el Concordato de España con la Santa Sede. El concordato supone el definitivo espaldarazo al régimen por parte del Vaticano. Tan solo un mes después, España firma con los Estados Unidos un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica, España permite instalar en su suelo 4 bases militares norteamericanas. Este acuerdo es para Franco su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial, ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde, el presidente Eisenhower visitará oficialmente España y sellará así el acuerdo de amistad entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen culmina en 1955 con el ingreso de España en la ONU. La década de los 50 supone para Franco su legitimación definitiva e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición de clara seguridad frente a la oposición que vive en el exilio. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. España ya tiene un rascacielos. Se trata del edificio España. Tiene 27 pisos y 117 metros de altura. Es el más alto de todo el país y pronto estará listo para ser habitado. Pero la realidad del país en este aspecto es exactamente la contraria. El déficit de viviendas es elevadísimo. Faltan más de 1 millón de pisos. El problema se agrava con la llegada de campesinos a las ciudades. Encontrar casa es, para los españoles, el problema más acuciante del momento. En los años 50 llega a la universidad una nueva generación de estudiantes. Son en su mayor parte hijos de los vencedores, jóvenes que no han participado en la guerra civil y que han sido educados en el franquismo. En estos momentos, la universidad está viviendo una mínima apertura, impulsada desde el propio Ministerio de Educación, que desde 1951 viene estando dirigido por católicos reformistas. Esta tímida liberalización permite que algunos estudiantes, entre ellos los comunistas, se organicen para intentar acabar con el enorme poder del Sindicato Único de Estudiantes, el SEU. En febrero del 56 se produce un enfrentamiento a tiros entre estudiantes. Uno de ellos, falangista, resulta herido muy grave. El régimen reacciona con extraordinaria dureza. Decreta por primera vez desde la guerra el estado de excepción y cierra la universidad. Los responsables de educación son cesados. Medio centenar de estudiantes y profesores son detenidos y encarcelados. Este episodio marca el momento en el que el régimen empieza a perder el control de la juventud universitaria. A partir de entonces, la oposición de la universidad al franquismo no dejará de crecer. En abril de 1956 llega a Madrid Mohamed V, el sultán de Marruecos.
viene a firmar el protocolo de la independencia de su país. Un mes antes, Francia había otorgado la independencia a su protectorado en Marruecos, y ante las constantes revueltas en el protectorado español, a Franco no le queda otra salida que hacer lo mismo. Ambas personalidades pasan a la antecámara, donde Franco, tras hacer presente el afecto de España hacia Mohamed V, le impone el collar de la Orden Imperial del Yugo y las flechas. La pérdida del protectorado de Marruecos supone para el régimen del 18 de julio el fin definitivo de su sueño imperial. A partir de entonces, España tendrá que hacer frente, además, a las constantes aspiraciones territoriales del nuevo Estado marroquí. Como consecuencia de la independencia, Franco renuncia a su Guardia Mora, un residuo de las tropas mercenarias marroquíes que lucharon junto a él en la Guerra Civil. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? En 1959, coincidiendo con el 20 aniversario del final de la Guerra Civil, Franco inaugura el Valle de los Caídos. El monumento está muy cerca de El Escorial, la que fue residencia de Felipe II y es panteón de los reyes de España. Franco ha querido imitar al rey Felipe, construyendo él también un monumento que perpetúe el recuerdo de su victoria militar sobre la mitad de los españoles. Pocos días antes de la inauguración han sido trasladados hasta aquí y enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. También Franco tiene previsto ser enterrado en el Valle de los Caídos, junto al altar mayor. Los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Los primeros síntomas de recuperación económica aparecen con la publicidad. Son los apuntes iniciales de lo que va a ser la sociedad de consumo a la que poco a poco se van a incorporar los españoles durante la década. Ya no queda nada. Echad una mirada por si se me ha escapado algo. La emigración masiva del campo hacia la ciudad se produce entonces. Más de 3 millones de personas abandonan sus tierras en esos años en busca de una vida algo mejor. ¿Quieres más agua? Dale agua. Corriente. Aquí le das al grifo y tú el agua que quieras. Es otra cosa grande.
existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Muchos de los presos que ahora salen en libertad han pasado por campos de trabajo para reducir sus penas. De ellos, unos 20.000 han estado aquí, en Cuelgamuros, excavando el interior de la montaña para construir el Valle de los Caídos, un gran mausoleo en memoria de las víctimas de la Guerra Civil. La idea del propio... La Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunor. La mala situación internacional del régimen tiene consecuencias internas. La feroz represión de los primeros años de posguerra se suaviza y el número de presos desciende. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente... Catolicismo. La Falange, en consecuencia, pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista, con el brazo en alto, deja de ser saludo nacional. Además, el partido único, Falange Española Tradicionalista, pasa a ser llamado genéricamente el Movimiento. ¡Arriba España! En la prisión de Porlier y durante la... No, y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse del fascismo derrotado a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones, las concentraciones religiosas y los ejercicios espirituales se celebran masivamente en todo el país. Para el régimen es una necesidad de política interna, pero es también una reafirmación frente al rechazo exterior. Son los años del nazi. Franco se puso en marcha en 1940. En su estrategia para ganar una cierta legitimidad, el gobierno organiza en 1947 un referéndum. Se trata de aprobar una ley de gran importancia para el futuro del régimen, la Ley de Sucesión. España se constituye en reino, aunque sin rey. Franco es definido como jefe vitalicio del Estado y